Colegio de Sonora, el Observatorio de Investigación con las Infancias, en el marco del 36 aniversario del Colegio de Sonora, les dan la bienvenida a la mesa redonda Niñez Migrante en contextos de violencia y frontera, experiencias colectivas de investigación. Esta tarde nos acompañan Óscar Misael Hernández del COLEF Matamoros, Tamara Segura Herrera del CIESAS Occidente, Elisa Colares de la Universidad de Brasilia, Valentina Glockner Fagetti del Colson y la doctora Gabriela García Figueroa del Colegio de Sonora. La doctora Gabriela García fungirá como moderadora y le cedo la palabra. Sí. Gracias, Ana Rosa. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a la continuación de los trabajos iniciados ayer y que iniciamos también con la sana tradición ayer también de no hacer estas presentaciones rimbombantes ni pomposas, y entonces está más que presentados aquí los integrantes y participantes en esta mesa de Niñez Migrante en contextos de violencia y frontera, experiencias colectivas de investigación, organizada por el Colegio de Sonora en el marco de su 36 aniversario y también por el Observatorio de Investigación con las Infancias, que como ya les comentábamos es este espacio y este esfuerzo de investigación, monitoreo, reflexión acerca de las distintas problemáticas que afectan a las niñas, los niños y los adolescentes, tanto en la región como en el país, de ser posible, y que estamos tratando de escuchar las experiencias de investigación de otras instituciones, de otros académicos y académicas que tienen mucho que compartir con nosotros para ir armando los posibles abordajes de las distintas problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como las posibles soluciones, siempre desde su inclusión, escuchando las voces de ellas y ellos. Y en este contexto es que le damos la bienvenida a los participantes a esta mesa y bueno, le damos también la bienvenida a Gloria Siria, que tiene aquí ya un trabajo previo sobre niños migrantes y seguramente tiene mucho que compartir también con nosotros. Entonces, sin más preámbulo, 15 minutos cada quien para exponer, ¿sí? Y luego ya pasamos a una ronda de preguntas e intervenciones. Entonces, adelante en orden de aparición en esta invitación, Óscar. O si gusta cederle la palabra a alguien como tú quieras. Primero las chicas. Quien quiera. ¿Quién dice yo? Creo que nadie dice nada. Ok, adelante. Bueno, ¿y cómo le hago para pasar las cosas esas? Perdón, pero... ¿Ya estaba abierta tu...? Sí, ya está. El primero. El primero. El primero. Bueno, me marco mi tiempo a mí mismo. Muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación del Colegio de Sonora. Es un placer estar nuevamente. Ok. Para arriba y para abajo. ¿Y el solecito para qué es? Señalador. Señalador, ok. Bueno, ya es la segunda o tercera ocasión que estoy por acá. Previamente había sido para también participar en el seminario de Niñez Migrante que ha coordinado Gloria en varias ocasiones. Y bueno, creo que en ese sentido el Colegio de Sonora se ha destacado por interesarse en este tipo de temáticas, y ahora se ve una nueva vertiente que viene a abonar más en este campo de estudios, que no deja de ser también bastante problemático, ¿no? En términos teóricos, en términos metodológicos, en términos políticos, etcétera, ¿no? Lo que yo quiero compartirles es, bueno, seguramente ustedes ya conocen un poco cuál es el paisaje que se tiene en esta parte del norte de México o en estas regiones fronterizas, y lo que voy a compartirles es la otra partecita de la frontera. Finalmente tenemos la frontera México-Estados Unidos, pero hay variaciones regionales bastante interesantes, y no solo en términos de
las relaciones transfronterizas, sino también en términos de los procesos históricos que vive cada frontera, de las situaciones sociales y culturales, especialmente hoy en día, ¿no? Y quiero hablarles un poco de esto que he llamado últimamente los cuerpos vulnerados, pero tiene una noción un tanto diferente, ¿no? Y específicamente para los menores migrantes, en el caso de la frontera de Tamaulipas con Texas, la idea de los cuerpos vulnerados y de la violencia no solo aplica para los menores migrantes, para los migrantes en general los engloba. Finalmente, todos aquellos sujetos antropológicos que de forma indocumentada, déjenme sonreír para la foto. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, para todos aquellos que transitan por esa frontera, ¿no? No corre, ahí ya corrió. Bueno, y como sabemos, pues hay una serie de teorías que al menos en el campo de los estudios sobre la migración transnacional, pues se han gestado, ¿no? Hablamos desde lo que se llaman teorías clásicas, neoclásicas, micros, etcétera, etcétera. Pero si hoy en día revisamos con una mirada crítica esas teorías, vemos que muchas ya no dan el ancho. La verdad, al menos para el contexto de la frontera norte de México, incluso para la frontera sur, en tiempos contemporáneos ya no son tan útiles para explicar estos fenómenos, y especialmente porque se centran en tratar de hacer una explicación de las causas de la migración indocumentada, y ya no del todo se ajustan a razón justamente de estos procesos, ¿no? Entonces, a la luz del trabajo etnográfico, y obviamente para una región fronteriza muy particular como es la de Tamaulipas con Texas, un poco lo que he venido deduciendo es que se necesitan una serie de alternativas teóricas, ¿no? Y principalmente en eso que dentro de la sociología y otras disciplinas se llaman las teorías de alcance intermedio, o propiamente conceptos más híbridos, ¿no? O sea, algo más aparentemente sencillo, pero que nos ayuda a explicar procesos migratorios en presentes etnográficos muy concretos, aunque con un contexto histórico también bien definido, ¿no? En ese sentido, lo que un poco apropiado es la noción de cuerpos vulnos, ¿no? O sea, la noción de los cuerpos vulnerados, pero no solamente en un sentido de la vulneración física, ¿no? Sino algo más allá de eso, ¿no? Pareciera algo muy trillado, pero la novedad de todo esto es que, por un lado, se está tratando de pasar de eso que pomposamente en las ciencias sociales se habla de un individualismo metodológico a un holismo metodológico, es decir, no solo ver la violencia como con una sola directriz ni una sola dimensión, sino en múltiples dimensiones, y por otro lado se trata de trascender la idea de que los migrantes son vulnerables. La idea es que son vulnerados, o sea, no que son vulnerables per se, porque se sigue naturalizando a los migrantes por el simple hecho de ser migrantes o de ser indocumentados, y le podemos seguir agregando, ¿no? Ok. ¿Cuál es un poco el contexto este? Bueno, ya sabemos mucho, o sea, México ha sido lugar de tránsito, pero también lugar ya últimamente de recepción, etcétera, etcétera, pero hay rutas migratorias muy definidas, ¿no? Por el noreste de México, como es el caso de Tamaulipas con Texas, que es un flujo que desde los años 80 hay flujos centroamericanos bastante grandes. No es nuevo lo de los niños migrantes de esto del 2014, o sea, esto ya se había dado hace años, ¿no? Y menores migrantes mexicanos indocumentados también por esta ruta, o propiamente por Sonora, o por la región de Tijuana. O sea, ya hay diferentes rutas, ¿no? Pero la diferencia es que, al menos en la ruta que es del noreste, o sea, del Tamaulipas con Texas, se ha visto impactada por cómo los grupos del crimen organizado últimamente empiezan o han empezado a monopolizar la migración clandestina en sus diferentes expresiones, ¿no? Y lo rentable de la migración en sí mismo es que hay una diversidad de sujetos, o sea, no solo son mexicanos, son centroamericanos, y por lo tanto las tarifas varían y son en dólares, ¿no? Entonces es un negocio bastante jugoso, ¿no? Ok. El asunto es que, al menos, y con este conocimiento etnográfico, local o regional, si le queremos llamar, de la frontera de Tamaulipas con Texas, como en otras regiones, y a razón de lo del crimen organizado, los flujos de migrantes indocumentados, sean mexicanos o centroamericanos,
cada vez más se ven expuestos a una serie de violencias, ¿no? Y principalmente las que derivan del crimen organizado. Y al menos en Tamaulipas hay varios puntos geográficos, es decir, podemos trazar algunas cartografías de la violencia hacia los migrantes y específicamente hacia los cuerpos de los migrantes. ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es también una mirada relacional sobre cómo se empieza a construir y a evidenciar la violencia en los cuerpos de los migrantes. Una violencia que deriva no solo del crimen organizado o de los elementos del crimen organizado, sino también de algunos agentes del propio Estado mexicano, a través de retenes militares, a través de agentes del Instituto de Migración, etcétera, etcétera, ¿no? Y de otros actores clandestinos que tienen una participación importante en el negocio de la migración propiamente, ¿no? Y bueno, en Tamaulipas pues podemos localizar, como en otras regiones, una serie de puntos por donde transitan los migrantes y que también forman un tipo de triángulos, ¿no? O poliedros de la violencia o de esta cartografía de la violencia, ejemplificada con puestos militares, como decía, o de migración, o puntos por donde transitan y controlan algunos grupos criminales propiamente, ¿no? ¿Cuál es el asunto de todo esto? Bueno, como puede pasar con la migración o el tráfico de drogas o de armas hoy en día en Chihuahua, que está la disputa entre el cártel de Juárez y el grupo de La Línea, o acá propiamente en Sonora, con las incursiones que está haciendo por esta frontera interestatal el cártel de Sinaloa, y luego están corriendo a los de La Línea y cosas así, pues es justamente estas disputas también engloban el negocio de la migración, y las formas de violencia hacia los cuerpos de los migrantes van a ser variables, ¿no? Y es muy similar esto, ¿no? Y en ese sentido, una de las primeras cartografías sobre la violencia o los cuerpos vulnerados que se hacen son justamente los checkpoints, ¿no? Son cómo los agentes del Estado ejercen diferentes formas de violencia hacia menores y hacia adultos migrantes al detenerlos, al interrogarlos en diferentes puntos de inspección, o incluso al extorsionarlos en esos mismos puntos, especialmente aquellos que son centroamericanos, ¿no? Entonces hay una serie de matices en esto, bueno, pero por cuestiones de tiempo no lo quiero checar, ¿no? Y esto no solamente lo capta uno a través de relatos o entrevistas, sino también a través de las propias representaciones. Y aquí viene el asunto de la multiplicidad de fuentes de información de las que uno puede echar mano para captar un mismo fenómeno. También hemos empleado algunos dibujos de una chica centroamericana, y también me parece, pero la representación de cómo están evidenciando el viaje y los matices de violencia que tiene esos viajes migratorios de los chicos centroamericanos y de las chicas, también nos da bastantes pistas sobre esto, ¿no? Y no solo en términos de la narrativa en el dibujo en sí mismo, sino también de los trazos que constituyen los dibujos. Por ejemplo, el del chico que presento llamaba la atención, o sea, a mí hasta después me cayó el 20, porque es un cuerpo mutilado, es una representación de un cuerpo mutilado a sí mismo, ¿no? Entonces, y bueno, no se alcanza a apreciar lo que escriben ahí, pero también es bastante interesante en términos de lo que les gustó, no les gustó, lo que vieron, lo que no vieron, lo que les hicieron o no les hicieron, etcétera, ¿no? El otro punto, la otra cartografía o el otro espacio donde los cuerpos de los migrantes menores y adultos son vulnerados, pues se trata justamente de estos que se llaman las casas de seguridad, que en inglés son como los stash house, ¿no? Pero que ya no son del uso exclusivo para los informantes clave que pueden tener algunas autoridades o los del narco propiamente para guardar armas o etcétera, etcétera, ¿no? También se utilizan propiamente para al menos en la región de Tamaulipas y en la frontera, para enclaustrar a algunos migrantes, ¿no? Y recientemente, bueno, en Matamoros específicamente, hubo una noticia y por una detención gigante de alrededor de 400 migrantes, la gran mayoría centroamericanos, ¿no? Entonces, eso también llama la atención, pero el punto central es cómo son vulnerados los cuerpos de los migrantes. Entonces, aquí tenemos varias pistas que van más allá de una vulneración por el enclaustramiento en sí mismo. También hay otras pistas en torno a cómo existen una serie de reglas que vulneran los cuerpos de los migrantes, especialmente cuando están en estas casas de seguridad. Una de las reglas es no mirar por las ventanas, no usar celulares y particularmente no hablar entre sí. Es decir, son formas de coacción, son formas de violencia simbólica que se empiezan a desplegar dentro de estos espacios de enclaustramiento. Es la violencia, el encierro como violencia en sí mismo, con varios matices, ¿no? Bueno,
Pero el otro punto, y ese es otro reto que tenemos en términos no solo metodológicos, sino también heurísticos, y obviamente nadie le entra por lo caliente que está esto, es que a veces nada más nos quedamos con el punto de vista, la experiencia de nuestros sujetos de interés central, como pueden ser los migrantes, niños o adultos, ¿no? Pero el otro punto interesante es también ver los cuerpos de los victimarios, no solo de las víctimas, ¿no? O sea, preguntarles a los otros, ¿no? Y este es un reto metodológico bastante grande, ¿no? Pues cómo vamos a preguntarle a un secuestrador, ¿no? Pero también hay otras estrategias que podemos usar, ¿no? Hay otras fuentes de información, y al menos yo he intentado hacerlo en Tamaulipas. O sea, no es cosa sencilla, pero un poco captar cuál es el punto de vista de ellos, para tener entonces sí ese holismo metodológico, ¿no? Del que queremos o tanto anhelamos en el trabajo de campo, al menos los antropólogos, ¿no? Aunque no es fácil, ¿no? Bueno, el asunto es que el punto de vista de los victimarios viene a complementar cómo son vulnerados los cuerpos de los migrantes, ¿sí? 12.28. El otro punto geográfico son cruzar el río Bravo, bueno, al menos para nuestra región, que es el río Bravo, ¿no? Aparentemente no tiene chiste para los migrantes cruzar el río Bravo, o puede nada más englobar el peligro de morir ahogado, ¿no? Pero hay más, o sea, es un ritual también simbólico, es un ritual de paso bastante interesante en términos de competencias entre los propios migrantes, de formas de violencia simbólica entre los guías que cruzan a los migrantes, etcétera. O sea, se da un juego a veces bastante perverso en esos cruces, ¿no? Y bueno, el último punto en el que me voy a detener ya nada más, porque me queda un minuto, es en esto que se conoció ya hace varios años sobre el asesinato de migrantes en San Fernando. Esto nos invita, más allá de los escándalos publicistas y de los medios de comunicación, nos invita a repensar las miradas, los enfoques teóricos que tenemos sobre los migrantes en general y sobre el fenómeno de la migración con sus diferentes matices. Porque hablar, por ejemplo, de derechos humanos, de convenciones, etcétera, nos está invitando a hablar de biopolíticas que usan los estados, los organismos internacionales, etcétera, ¿no? Pero ya pensar en términos de asesinatos de migrantes, incluso yo me he atrevido a un poco acuñar este neologismo de migranticidio, que pues es muy discutible, ¿no? Ya es pensar no en biopolíticas, sino en necropolíticas, ¿sí? Muy a nivel local, muy a nivel regional y sobre poblaciones en tránsito muy específicas, ¿no? Bueno, y nuevamente no centrarse solamente en los cuerpos vulnerados o asesinados como fueron los migrantes asesinados en San Fernando, sino también en lo que nos dicen los victimarios propiamente, para tener una comprensión más relacional de todas estas necropolíticas hacia los migrantes o de los migranticidios propiamente, ¿no? Y bueno, la idea es un poco repensar hasta dónde estas categorías híbridas, como yo le he llamado, en términos de cuerpos vulnerados, nos pueden o no servir para explicar fenómenos a nivel regional en fronteras muy específicas, no solo a los sujetos como las víctimas pasivas, ¿no? Sino también como sujetos que despliegan una serie de acciones, o sea, más allá de hablar de agencia o no, despliegan una serie de acciones para poder sobrevivir ante esas situaciones o esos procesos, ¿no? Son hallazgos muy generales. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Le cedemos la palabra a Tamara Segura Herrera de Ciesas Occidente. Bueno, tengo también una presentación, pero igual ya está abierta abajo. Ahí abajo está abierta. Sí. Bueno, un poco quisiera... Ay. Bueno, quisiera comenzar contando como esta experiencia, ¿no? ¿Dónde le...? Ya sea... ¿Cómo? Ah, ok. Ya. Ah, ok, ya. Ah. Bueno, un poco quisiera comenzar con puntos de partida, cómo llegué a lo que estoy investigando, porque quisiera como compartir un poco más de mi investigación, más que
bueno, este preámbulo teórico que dio Oscar, que es muy interesante y creo que de ahí quiero partir, ¿no? Cómo los trabajos colectivos en la frontera, no solo por contextos o espacios violentos, se empiezan a construir como nuevas alternativas de trabajo, entre ellas los proyectos colectivos. Gracias a ello, pues llegué a la frontera haciendo un pequeño rapport, unas entrevistas y una investigación que me llevó a conocer un poco sobre la migración en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, ¿no? Principalmente. Esto un poco fue a partir de una presentación y entrevistas que realicé en CAMEF. Empecé a revisar bases de datos, empecé a generar otras informaciones que me ayudaron a entender por dónde iba la migración un poco en Matamoros. Ay, disculpen. Bueno, realicé algunas entrevistas, ahí se los pongo a grosso modo, y pude observar que los menores no solamente eran los menores centroamericanos que transitaban por la frontera, sino también eran los menores mexicanos y específicamente los menores que les llaman de circuito. Estos menores de circuito no necesariamente eran menores de Matamoros, sino eran menores que llegaban del interior de la República, de Oaxaca, Querétaro, etcétera, ¿no? Pero este trabajo se dio gracias a un trabajo binacional con el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de Austin, Texas. Ay. Bueno, un poco de eso empezamos a darnos cuenta que estos menores iban dejando mensajes en el centro de investigación, iban en los albergues, perdón, iban dejando como ciertos rastros en los albergues. Por ejemplo, en ese dibujo se muestra una tarjeta que deja uno de los menores en uno de los albergues, que es un menor patero que vive en la ciudad de Matamoros, y cómo él empieza a jalar y a construir relaciones dentro del albergue a partir no solo de los mensajes, sino de la organización que se empieza a dar dentro de los albergues. Y también cómo esta categorización de infancia, perdón que esté un poco dispersa, bueno, esto me ayudó un poco, estos antecedentes me ayudaron un poco a reestructurar mi investigación y partir de que la migración tiene diferentes vertientes. Uno de ellos es la migración infantil, pero los migrantes no acompañados, ¿no? Y a partir de los migrantes no acompañados están los que viajan con amigos, bueno, dentro de las categorías de no acompañados, conocidos, pero también empieza la construcción de la espacialidad, ¿no? Por dónde cruzo, por dónde voy, cómo idealizo los otros espacios, ¿no? Pero también están otras categorías que son los menores de circuito o los menores coyotitos, que son aquellos menores que transitan la frontera, construyen relaciones en ambas partes de la frontera, pero también son permeados por esta violencia que existe, ¿no? Y aparte, ellos van dibujando, como se muestra en ese dibujo que ellos mismos hicieron, ellos van dibujando lo que van percibiendo de la frontera y de la violencia y cómo ellos se van integrando a los grupos criminales como punteros, guías, vigías, etcétera, ¿no? Cabe destacar que en la frontera Matamoros-Bronzeville, pues el grupo criminal que más permea es el Cártel del Golfo, ¿no? Entonces, estos menores van integrándose porque los tíos los invitan los abuelos, los tíos, los primos, etcétera. Bueno, un poco la categoría de menores de circuito yo la dividí a partir de estas entrevistas y las bases de datos como aquellos que van en tránsito. Son menores muchas veces que solamente van hacia Estados Unidos. Están los menores de circuito que entran en la categoría de coyotes, menores no acompañados o menores de circuito. En su gran mayoría son mexicanos porque tienen esa facilidad de ser deportados, pero también son menores que no desean quedarse en Estados Unidos. Son menores que ven como la posibilidad de Estados Unidos solamente como un trabajo, ¿no?
También están los pendulares, que muchas veces van a trabajar un periodo y regresan a su lugar de origen, porque la idea es volver a su lugar de origen, no quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces existe esa posibilidad de transitar entre un espacio y otro, donde los menores no acompañados no necesariamente no entran dentro de esta categoría solamente de ser menores que no van con un adulto, algún familiar, sino son menores que van construyendo otra forma de identificación y otra forma de ser o transitar a la adultez, ¿no? Son menores que... Ay, me falta una. Bueno, un poco dentro de mi trabajo quisiera compartirles que pues la lectura del paisaje en Matamoros me ha resultado un poco aterrador dentro del trabajo de campo. No solamente porque los menores se convierten en vulnerables y vulnerados, sino porque también son sujetos al espacio, a lo que se construye en el espacio. Por ejemplo, cómo ellos van adquiriendo y construyendo nuevas identidades de pertenencia, como a cárteles, por ejemplo, ahí tienen las iniciales del CDG, pero también está cómo se van autoadscribiendo a otros espacios, pero también es una lucha entre el poder y la masculinidad, no solo del cruce de la frontera, sino de tener más poder y tener un mini control en ciertas comunidades o en ciertas localidades. Pero al mismo tiempo juegan el papel con la patrulla fronteriza de ser niños, de ser menores, porque juegan este papel de la minoría de edad para evadir las leyes, tanto en Estados Unidos como en México, pero también son responsables muchas veces de los ingresos económicos de la familia, y no necesariamente todos los menores son de clase pobre, son menores no sé, indigentes, o son menores indígenas. No es su gran mayoría, puede variar, ¿no? Hay menores que son hijos de trabajadores de bancos, maquilas o de oficinas de gobierno, ¿no? Bueno, un poquito les quiero compartir mi investigación. Parte de la migración indocumentada, que a su vez se deriva de los migrantes no acompañados, pero también menores de circuito, ¿no? Que yo los divido en coyotitos, muleritos y aventureros, ¿no? Que son una categoría que ya fue abordada por otros investigadores, pero también considero que estas subcategorías se encierran en menores de circuito. Y hay otras, ¿no? De estos menores que les comentaba anteriormente. Bueno, un poquito yo retomo la agencia que se construye en los menores, pero es una agencia de autonomía que parte de las decisiones de estos menores como forma de supervivencia en un momento de tránsito, que es el ser deportados, el ser detenidos, pero también el sobrevivir con el crimen organizado. La violencia la retomo en el contexto que es la ciudad de Matamoros, viendo no solamente a los sujetos, sino al investigador, cómo el investigador se presenta en la investigación, o cómo el investigador no va a naturalizar la violencia. También retomo un poco de las identidades que van adquiriendo los menores, no solamente por las marcas corporales, los códigos lingüísticos que se generan entre los menores, sino cómo es un medio por el cual los menores retoman se empoderan estos menores por medio del crimen organizado y la pertenencia a él, pero también es un juego con las masculinidades a través del discurso y de las bravuconerías y todo lo que va sucediendo. Bueno, sería todo y espero que se ponga mejor en las preguntas. Gracias, Tamara. Le cedemos la palabra a Elisa Colares, de la Universidad de Brasilia. Gracias, Gabriela. Gracias a todas y todos que están aquí en esta asistencia. Soy Elisa Colares, estoy aquí en Sonora, bueno, estoy aquí en México haciendo la investigación doctoral, y desde febrero llegué a Matamoros
vía Oscar, profesor Oscar en Colegio de la Frontera Norte, y ahora así empecé mi trabajo de campo ahorita. Entonces, la idea de esta ponencia no es en este momento traer los análisis, los datos que muy recientemente empecé a colectarlo, pero la idea es justo de hacer un panorama mayor de la problemática de la niñez migrante. Si puedes poner. ¿Está en el área de trabajo? No, está en el área de trabajo mismo. Ajá. Tal vez este PDF. Ahí está. Muy bien. Sí, bueno, tal vez poner. Ajá. No, yo puedo pasar, pero tal vez ver y modo pantalla. Gracias. Y la idea es compartir un poco cómo estás, no puedo decir cómo fue, pero cómo está haciendo esta experiencia de empezar una investigación en un campo muy nuevo para mí, porque, bueno, mi trayectoria para llegar en esta problemática que estoy investigando empezó con la mirada y la perspectiva de la niñez, pero en otro campo, en un campo de formación de valores políticos y esta construcción de un sujeto político totalmente reconocido y apenas reconocido en un momento de adultez. Entonces, y a partir de ahí empecé a trabajar con los conceptos de agencia limitada, de autonomía, y esta problemática regional que tenemos, que no es solo de la migración, pero de una infancia, de una niñez, como decía Susana ayer, de una niñez o romantizada de un lado o violentada y delincuente del otro. Y este contexto, entonces, aquí en México, de los niños centroamericanos no acompañados hasta Estados Unidos, presentóse como una problemática muy fuerte de este concepto latinoamericano que tiene ahí sus orígenes occidentales y todo. Y entonces, como un primer acercamiento para hacer este trabajo fue justo en la frontera norte de México y, como dijo Oscar, en un contexto muy específico, ¿no? Entonces, de manera general, en un panorama, muchos pueden ya conocer, pero no sabía si iban todos a conocer, pero estos son datos de los Estados Unidos, de los centroamericanos que llegan y son detenidos en Estados Unidos. Entonces, hay ahí un número muy mayor de niños que siquiera llegan a Estados Unidos, de que no son detenidos, o sea, este es un fenómeno muy más grande que esto y tampoco es nuevo, ¿no? Entonces, aquí tenemos datos desde 2013, pero eso es muy más histórico que eso, ¿no? Y aquí un poco que reafirmo, bueno, no reafirmo, pero también digo lo que dijo Oscar. Hay muchas trayectorias, hay muchas maneras de circular por México hasta Estados Unidos, y este punto entonces que empecé, que está en Reynosa y Matamoros, es uno de los tantos puntos de circulación de gente, de cuerpos, para llegar a Estados Unidos o para no llegar a Estados Unidos. También hay una migración de centroamericanos en México, ¿no? Y ese no es un flujo lineal, entonces no necesariamente las personas están pensando en llegar a Estados Unidos como un país de destino. Puede no ser su destino todavía puede ser regresar a su país. Entonces no es una mirada sencilla, y necesita entonces de una mirada siempre muy cuidadosa a cada punto de análisis. Entonces, cuando digo algo, cualquier cosa que diga del campo, es un campo muy específico, de una punta de todo este complejo problema de la migración. Entonces, ayer platicábamos y decíamos, bueno, entonces vamos a decir un poco de las causas de la migración, pero tampoco eso es sencillo, ¿no? Entonces, los estudios hasta ahora y la gran parte de la literatura que hablan de los niños no acompañados centroamericanos, dice entonces que hay como tres grandes puntos
para la causa de esta migración, que es en realidad un deslocamiento forzado, ¿no? En primer lugar, la violencia o la amenaza de violencia, y ahí esta violencia es una justificativa. Si preguntas a un niño por qué está migrando, puede decir la violencia, una amenaza de violencia, pero puede ser una violencia intrafamiliar, una violencia relacionada al crimen organizado, entonces una violencia estructural en sus países, o también por oportunidades de trabajo, de estudio, y esto es lo que está más tocando, lo que encuentro en campo, son las cuestiones de reunión familiar. Hasta este momento sé que no es el único, ni siquiera lo más grande justificador de esta migración, pero a mí me tocó que la más importante cuestión que llevan los niños a salir de sus países de origen es su reunión familiar. Entonces, estas son las causas más inmediatas, o sea que te escuchas de los niños hablando, diciendo que son estas justificativas para salir de sus casas. Pero estas están correspondientes a una cuestión estructural y social más grande, que es la violencia estructural en sus países. Y ahí, cuando digo violencia, no digo solo al crimen organizado, pero la violencia de los estados, de la Fuerza Nacional, de las fronteras, y más bien del histórico de migración que llevó sus familiares a otros lados que no su país de origen, ¿no? Y si juntamos entonces todos esos puntos, tenemos como un eje central, una cuestión de desigualdad, pero no solo desigualdad social, pero una desigualdad de género, una desigualdad de oportunidades, que sea una desigualdad de caminos, de oportunidades que llevan entonces a esta mirada más desestructurada. También cuando hablamos de esta migración, estábamos platicando ayer, y ahí pensar qué dimensiones, qué actores y qué procesos están involucrados en esa migración. Y por eso este es un campo demasiado complejo, y que a cada mirada tenta sacar o más bien traer luz a uno de sus puntos o varios de sus puntos, porque a depender de la dimensión del análisis, cambian los actores que se puede ver de este fenómeno, y se cambian los procesos. Entonces, la idea es, bueno, hay ahí un niño que sale de su casa y va hasta Estados Unidos no acompañado. ¿Qué es estar no acompañado? Entonces ya es una dimensión legal e institucional que se cambia al proceso de su camino. Para México, no acompañado son cualquier familiar que tenga una prueba legal que es su familiar, pero cuando llega a Estados Unidos, eso ya no vale, ya es no acompañado, es otro niño, ¿no? Entonces, solo esta cuestión ya cambia a partir de la dimensión que va a analizar, el proceso que va a analizar. Además de eso, hay de entender que la comunidad donde vive este niño y esta niña tiene también una mirada diferente de lo que es migrar, ¿no? Porque para nosotros es migrar, y para tantos es nada más que un proceso más cultural de salir, buscar un trabajo y regresar, o ahí se quedar, o además de eso, y su familia, su construcción de concepto de familia también está involucrada en una otra estructura que, por ejemplo, decir que es estar no acompañado o acompañado no se conecta con el concepto de familia que se está construido en su país de origen, en su comunidad, en su propia familia, ¿no? Entonces, tener una pareja no es el mismo que estar casado para el Estado. Entonces, entonces hay muchas miradas legales, institucionales y sociales para entender qué actores son estos y qué procesos pasan para migrar. Por ejemplo, uno de los actores y de las dimensiones de mi trabajo hasta ahorita, pensando en un actor, el Estado y las instituciones, yo estoy mirando en 3 instituciones hasta ahora. Entonces, esto es una perspectiva que cambia una otra mirada a partir de otras instituciones que sean. Entonces, a partir de las instituciones del crimen organizado,
tienes una otra mirada acerca de este proceso y de estos niños, encuentra otros niños y otras dimensiones del problema. Y para concluir, también una invitación un tanto más académica, entonces me parece que aquí es la asistencia para eso, ¿no? Es esta invitación de siempre, bueno, no siempre, pero siempre que posible, una idea de justo crear una experiencia colectiva de investigación, porque si las dimensiones, los actores, los procesos son tan múltiples y tan complejos, solo hay de se sumar en esta complejidad, en estas miradas, que puede ser una mirada antropológica, una mirada histórica, una mirada sociológica y una mirada, por ejemplo, arquitectónica de la ciudad de Matamoros. Como la ciudad de Matamoros tiene una arquitectura y tiene una expresión urbana que se cambia justo en esta dinámica de la migración y de esta empresa de migración de centroamericanos y mexicanos, ¿no? Y también una mirada que contempla esta dinámica de tiempos, espacios y sujetos, porque cuando cambiamos, por ejemplo, yo y Tamara estábamos haciendo campo prácticamente juntos, bueno, en el tiempo que yo estoy en campo, ¿no? Porque ella tiene mucho más, un largo tiempo de campo. Y podríamos mirar sujetos muy diferentes. Yo estaba buscando los niños de 8 a 12 años, no acompañados, mientras ella estaba con los niños de circuito. Y esto cambia completamente la metodología, el abordaje, las preguntas. Y eso no es un problema en campo. En realidad es una manera de juntar cada pieza de ese rompecabezas y entender que estos niños todos estaban juntos en este momento, en la misma institución, y tenían ahí experiencias muy diferentes y que van complementando todas estas dimensiones de este problema de los niños no acompañados. Bueno, tenía ahí un montón de otras cosas, pero también dejo para después en debate. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Valentina, vente para acá. No, me quedo acá porque necesito proyectar. Ok. Bueno, a mí me toca ser como ser vocera de un proyecto que se está construyendo en colectiva. Iniciamos hace ya casi 2 años una cosa que se llama Colectiva Infancias, donde nos empezamos a preguntar cómo desde la academia es fundamental que nos desplacemos un poquito los investigadores de nuestro rol central de enunciadores y nos pasemos a trabajar herramientas que permitan reflejar las experiencias de los niños desde otros planos, en otros lenguajes. Al mostrarles esto no estoy pretendiendo que esto no es una mediación también de los investigadores, que no hay un proceso de conversa, de edición, de discusión, ¿sí? Con esto no estoy diciendo logramos capturar las voces y las experiencias prístinas de los niños migrantes, sino justamente cómo esas experiencias nos interpelan desde lo que hacemos en la academia para producir otros lenguajes, otros medios. Y este es un poco mi problema ahora, algo que me trae pensando. La centralidad que le damos al testimonio oral cuando construimos interpretaciones, estudios y hablamos de los niños migrantes, el enorme peso que tiene que toda la vastedad y la complejidad de la experiencia tenga que pasar por el testimonio oral, y nos obsesionamos en entrevistar, en recolectar, y a lo más que de pronto llegamos es a ese testimonio dibujado, ¿no? Que muchas veces lo que queremos es que sea la representación pictórica de ese testimonio que ya fue pasado por la palabra, ¿no?
No quiero decir que con esto lo hayamos resuelto, porque finalmente estos son ejemplos de cosas de testimonios que fueron hablados también, que fueron conversados, ¿no? Esta es la experiencia de Epifanio cruzando la frontera. Y la intención de hacer esto un poco surge de la limitante también que es que la academia de pronto nos mete cuando nos enfrascamos en sobreteorizaciones sobre cosas que a lo mejor tenemos que probar también a ver de maneras a veces no sé si más simples, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero por lo menos permitir la posibilidad de que emerjan otras formas de enunciación y de autorrepresentación por parte de los niños, ¿no? O intentos de autorrepresentación que, si bien en los cuales estamos las y los investigadores en diálogo. Entonces, bueno, eso, construimos este colectivo con el cual llevamos trabajando un buen rato, que se llama, bueno, un buen rato, un par de años, que se llama Colectiva Infancias. Y otra cosa que nos... ¿qué pasó aquí? Ya. Otra cosa que nos interesó mucho hacer fue construir una exposición. ¿Cómo hago esto más pequeño? Si alguien me puede ayudar, chicos, que ya creo que ya vieron mi incapacidad tecnológica. Aquí, ¿no? En ventana debe ser, pantalla completa. Minimizar. Puse ventana. Perdón, gracias. ¿Dónde está? Presentación con diapositivas. Bueno, hicimos nos nació pues una idea de cómo desapareció. Bueno, la idea era convertir, digamos, muchos años de... demonios. Muchos años de investigación individual, antropológica, desde la geografía crítica, espérenme, perdón, ya claramente no puedo hablar y hacer esto al mismo tiempo. Espérenme, es que creo que el problema era acá, perdón. Dale. Bueno, voy a ir un poco rápido después en las preguntas. Somos un equipo de 7 antropólogas y 3 fotógrafas y fotógrafos que han participado, y decidimos como partir eso desde las experiencias de los niños, buscando de estos otros lugares de enunciación y de autorrepresentación. Estas fotografías no fueron tomadas por los niños, pero las tomamos como un ejercicio también de interpelar cómo construimos incluso desde las imágenes nosotros ya ciertas miradas sobre la niñez, ¿no? Hicimos ejercicios de que ellos dibujaran y representaran la migración y fuera acompañada también por narrativas individuales y colectivas. Perdón si no tenemos todo el tiempo para leerlas. La experiencia de cruzar la frontera, de representar la frontera, ¿no? La experiencia de que la migración y el trabajo infantil son 2 fenómenos completamente imbricados. La experiencia en la que la migración y el trabajo infantil abren para los niños tanto espacios de vulneración como de reivindicación y de identidad, ¿no? Y nos interpelaba también mucho como esta idea de qué más podemos hacer en la academia cuando los documentos que creamos se quedan leídos y revisados por una comunidad muy pequeña de gente, ¿no? Que accede, que entra en diálogo con ellos, cuando hay una multiplicidad y una riqueza testimonial, visual, gigantesca ahí afuera, que realmente nos puede ayudar para mover agendas políticas, para posicionar ciertas prioridades, ciertos temas. Entonces, en esta exposición estudiamos las relaciones entre el trabajo
y trabajo de inmigración infantil, los niños en los centros de detención, las razones que están detrás de los niños, y encontramos una serie de cosas que me parece que entran mucho en diálogo con lo que nos acaban de mostrar los colegas. Los niños son desplazados de una desigualdad global que ha alcanzado límites brutales de exclusión. Los niños están migrando porque no hay políticas de reunificación familiar. Los coyotes y los polleros, que solemos describir como criminales y como traficantes, sin querer minimizar que eso está sucediendo, son los agentes que permiten a los niños cumplir el derecho humano de tener una familia también, y muchas veces son miembros de sus familias y de sus comunidades, ¿sí? Entonces quisimos representar la vida en el lugar de origen, el sueño americano, cómo los niños se lo representan también, cómo hablan de él. Quisimos salir de esta dicotomía entre víctima y victimario, activo, pasivo, y simplemente dejar hablar experiencias, sueños, ¿no? O sea, todas unas cosmovisiones y constelaciones construidas en base a lo que el sueño americano te da, pero te da en un contexto totalmente arraigado a los orígenes de tu familia. La vida cotidiana de una pequeñita de 7 años en Brooklyn, que comparte su casa. Ella es hija de indígenas tepehuas, que comparte su casa con una multiplicidad de migrantes jóvenes que van y vienen. Tiene una hermanita que nació con una discapacidad, y Amarilis, que es la única que habla inglés en su casa. Le ha tocado, como contaba Susana con el caso de Conchita, ser la que defiende a la familia, la que interpela a las autoridades, la que está ahí ejerciendo un papel de protectora, de voz, ¿no? Y nos hemos encontrado varias constantes. Uno, el reclamo irrenunciable que tenemos que hacerle al Estado sobre su rol irrenunciable de proteger, de cuidar y de garantizar los derechos, pero también el rol del Estado como perpetrador de violencias, ¿no? Al hacer detenciones totalmente violentas y arbitrarias, ¿no? De hacer procesamientos masivos de niños, que bueno, Elisa y Tamara son las verdaderas digamos, expertas ahí en eso, y también en lo que significa el retorno, ¿no? Cuando está haciendo un retorno también casi invisibilizado. Ahí Gloria Siria en realidad es la voz más instruida para hablar de esas cosas, pero nos interesaba ver después la discriminación que se vuelca sobre los niños habiendo nacidos allá. Y entonces nos preguntábamos, bueno, ¿con qué metodologías aborda uno esto, ¿no? ¿Qué herramientas se usan? Y eso se me fue en una postal que estaba en otra versión. Por ejemplo, Sandra Guillot trabajó con los niños en centros de detención, y en el trabajo de campo le surgió a los niños decir, ¿y por qué no estaban hablando de cómo se sobrevive una estancia en un centro de migración? ¿Cómo se sobrevive psicológicamente una estancia ahí? ¿Y qué le dirían a los niños que van a venir después? Y los niños le dijeron, ¿por qué no hacemos un manual del niño migratorio? ¿Por qué no hacemos las recomendaciones para un niño migratorio? Para que eso que nosotros aprendimos a través de esta experiencia tan dura, los que vienen después puedan... Y es una cosa terrible, y es al mismo tiempo un testimonio de una conciencia y una solidaridad y una extensión de una, pues eso, un lazo, un vínculo, una solidaridad, ¿no? Y los niños, pues dicen, escribieron las chicas, fue casi todas con adolescentes. ¿Estoy haciendo bien esto? Sí. Oh, no. Ok. Escribieron cosas como esta. El consejo que yo te daría es que tuvieras paciencia y pidiéndole a Dios para soportar tanto tiempo. Yo voy pateando casi los 3 meses, el 19 los cumplo. Sabes, cuando yo me desespero, lloro, grito para desahogarme. Eso deberías de hacer para tener fuerzas. Hablar, llevarte bien con las personas para que ellos te dieran consejos buenos, para que tú supieras qué hacer para no sentirte solo o sola. Dios está contigo, no lo olvides. Hay muchas cosas para no sentirte aburrido, jugar, divertirte mucho. Sea alegre.
alegre, no seas pleitisto, o sea, no seas broncudo, ¿no? No buscar problemas, llevarse bien con las personas y los oficiales, aunque ellas siempre son algo aburridas, ¿no? Esas experiencias básicamente es algo bien difícil de reflejar mediante un trabajo puramente académico o digamos al menos por un proceso que no interpela las formas de construcción de la investigación y de la representación. No sé cómo voy de tiempo porque me gustaría mostrarles 3 minutos. Justito, espérenme aquí, si mi torpeza tecnológica me lo permite. Ay, ¿cuántos de estos abrí? Bendito, espérenme. Y encima, además, eso no es lo que debería yo de estar haciendo. Bueno, y les quiero mostrar esto, que es el trabajo de Cintia Santos Briones, una antropóloga, fotógrafa, documentalista. There was a girl named Dulce. She had a mom who was going to get deported because of Mr. Trump. He doesn't want people who don't have papers for the United States. So on August 17, the mom was going to go to New York City to go to the court, but she didn't go because she knew she was going to get sent to Guatemala. So she decided to go to a church with her 3 kids named Dulce, Daniela, and David. The oldest one, that was Dulce, knew a little bit more about what was going on, but the younger ones didn't really know that much. But actually the youngest one is 3, that is David, and the medium one is 8, and that's Daniela. So the medium one did know a little bit. When they got there, they were kind of scared and surprised that the church was kind of big and looked kind of scary. The ladies that worked there showed them the room that they were going to stay in. They were happy, but when it was time, their dad left. The oldest one started to cry because she was going to miss her dad, because she gets emotional easy and because she was sensitive. She cried a lot, but the ladies in the church told her not to cry. She was going to be fine, so she calmed down. She was super sad. When they were sleeping there, the kids were kind of scared, but mostly the oldest one because she really missed her dad. She wished she was back home. Now they are there for 6 months, and the oldest girls go to school, and the baby stays home with his mom. The oldest one likes writing and reading and being with her friends. Diggy, diggy, diamond, step right in. Diggy, diggy, diamond, step right out. After they come from school, they say hi to their mom and go to this program called Washington Heights Choir School. In that program, they eat a little snack and sometimes go singing or do their homework. But if they don't have homework, they do projects. On Tuesday, there's a teacher who comes and plays the recorder and some other instruments. After the program, they eat while watching their tablets. Then they go to take a shower, read a book, or watch their tablet. Then they go to sleep. George is playing with Dino Raw in the garden. Don't play too roughly with Dino Raw, George. He has moving parts and might get broken. Now there was 3 birthdays in the church. The first birthday was Dulce's birthday. Dulce thought they would not do nothing for her birthday because her mom couldn't buy anything for her because she can't get out of the church. So her mom brought her downstairs into her room and people sang happy birthday, cut the cake. Kids got goodie bags, played games, and ate. The second birthday was the mom's birthday. And the third birthday was David's birthday. There was balloons, piñatas, they put candy in the piñata. There was also face masks with sticks of Mickey Mouse and cake, listening to music, eating food, and also eating a lot of candy. David's birthday was really fun. Dulce thinks that her mom is going to get papers for the United States because what Trump is doing is not fair, deporting people who don't have their papers like Dulce's mom.
Dulce really wants her mom to get the papers because she still doesn't want to be stuck in the church. If her mom gets her papers, Dulce wants to travel everywhere. She wants to travel to Florida to go to Disneyland, and she wants more places to go to. Entonces, bueno, un poco es eso, es a dónde nos movemos, qué otras creatividades necesitamos echar mano, ¿no? Para construir documentos que a lo mejor son más, en todo caso, dialógicos, ¿no? En los que en todo caso desplazamos a veces los lugares de enunciación, la palabra, la centralidad de ciertas formas de representación, de ciertas narrativas, y cuando menos podemos construir, apelar a construir documentos que no solo sean capaces de trascender las barreras de la academia, que eso ya en sí mismo es importante, sino hacerlo, pues eso, abriendo otras posibilidades de diálogo, de contar lo que los niños están viviendo, sus experiencias y sus saberes en torno a la migración, ¿no? El amplísimo universo de la migración. Gracias. Gracias, Valentina. Bueno, pues hemos tenido aquí las distintas propuestas y experiencias de los cuerpos vulnerados a esta lectura de paisajes con niños y niños vulnerables y vulnerados, de los que nos hablaba Tamara, y las distintas dimensiones, los actores y los procesos de lo que nos planteaba Elisa, hasta estas voces que acabamos de escuchar, pero creo que sería más interesante por ahora escuchar también las voces de ustedes para ver cómo podemos dialogar respecto a estas propuestas. ¿Quién dice yo? Sí, Valeria. Gracias. Me pareció muy interesante verdaderamente lo que presentaron los colegas, especialmente el trabajo de campo que están haciendo las dos compañeras, ¿verdad? Yo creo que es así empezamos en el seminario Niñez Migrante, tratando de traer a colegas jóvenes, estudiantes de doctorado y colegas que estuvieron trabajando en el fenómeno. Al principio creíamos que éramos los únicos, y no, hay muchas experiencias en todo el país, ¿verdad? Lo que pasa es que no las visibilizamos, ¿verdad? Entonces, en ese marco voy a hacer algunos comentarios que quizás van más encaminados, si me lo permiten, a darles un poco de mi expertise a estas dos colegas que están haciendo su doctorado, ¿verdad? En relación al trabajo de campo antropológico. Yo creo, considero que, y va muy hilado lo que dijo Misael y Valentina, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento histórico de irrupción novedosa del quehacer antropológico. Yo soy antropóloga. El contexto actual de la migración y de la complejidad de ello desafía posturas estáticas en términos metodológicos y teóricos que estábamos acostumbrados a estudiar las migraciones, ¿verdad? Desde ese aspecto ya hemos nosotros estado analizando la necesidad de construir, innovar áreas creativas en torno a la investigación antropológica que los métodos tradicionales ya no nos dejan, pues no necesitamos más. En ese marco se inscribe lo que presentaste, creo, Valentina, que me parece extraordinario, y lo que comentó Misael de metodologías más híbridas, ¿verdad?, en torno a la investigación. Considero que el trabajo de campo y antropológico ya debería de salir del nacionalismo metodológico que ya no funciona. Sí, y no solamente entre México y Estados Unidos, ahorita estamos hablando a nivel internacional. Sí, necesitamos nosotros tener una visión más amplia por las identidades y los espacios y los símbolos que estamos viendo en las áreas de cruce, en las áreas de tránsito. Estamos viendo identidades, experiencias de africanos, centroamericanos, haitianos, etcétera, ¿verdad? Varados aquí en Nogales, en Tijuana, etcétera. Entonces, creo que es importante movernos más allá del nacionalismo metodológico. También, en términos de la observación,
¿sí? La observación estaba delimitada nacionalmente como criterio de distinción. Sin embargo, ¿qué tenemos ahora, verdad? Tenemos la presencia de otras culturas, de otros símbolos, de otras prácticas que permean el lugar y deslimitan lo nacional. Sí, ahí tenemos a los haitianos haciendo tacos en Nogales, ¿verdad? O en Tijuana, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es importante como marco teórico de referencia. También la observación participante antropológica tradicional estaba delimitada a ese lugar donde el actor nacía, vivía y moría, ¿verdad? Tradicionalmente hablando. Y ahorita estamos hablando de espacios transitorios, de espacios donde el actor ya no necesariamente vive ahí o muere ahí o llega ahí, ¿verdad? Estamos hablando. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta eso en los estudios, ¿verdad? De la migración y sobre todo también ver cómo es necesario definir las categorías que estamos usando, ¿verdad? Porque el concepto de menores migrantes no acompañados ha sido muy criticado. No acompañados, dice el gobierno federal y estatal, por un adulto que es, o el guardián legal, sí, pero está acompañado por otros jóvenes. Generalmente no viaja solo. Entonces, el no acompañado habría que debatirlo y quizás tienes una oportunidad ahí para debatir eso, ¿verdad? Sí, yo considero que estamos volviendo, y ayer lo platicamos, Misael, a los estudios regionales fronterizos, con las particularidades históricas de contacto geográfico entre las diferentes fronteras que tenemos aquí en México. No es lo mismo la frontera Sonora-Arizona que la frontera Tamaulipas-Texas. Aquí el 85%, por ejemplo, de las personas que están retornando son originarias de Sonora o tienen sus raíces redes sociales de Sonora. Y el 88% llegaron sin haber pasado por un trámite administrativo, es decir, no fueron deportadas o no fueron repatriadas, llegaron por la libre. La mamá, el papá, el abuelo, el pariente los trajo cuando el familiar fue deportado. Entonces, eso permite una logística diferente, un capital material diferente, un capital humano diferente a aquel migrante que tiene que retornar de Nogales a Iztapa de la Sal, por ejemplo. Entonces, esas variaciones geográficas como marco de referencia creo que servirían mucho para los abordajes que están haciendo aquí las compañeras y para seguir discutiendo sobre la necesidad de crear o traer del pasado, colegas, porque la fotografía no es algo nuevo. De hecho lo hemos dejado de hacer. Entonces, habría que retomar esas técnicas y esos análisis desde Margaret Mead, que ayer comentaban, ¿verdad?, al nuevo contexto que desafía ya. Estamos hablando de un actor volátil, que está, que no está, que le llegas con una encuesta, espérate, me tengo que ir, entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, gracias por el tiempo. Gracias, Gloria Siria. Valeria, habías pedido la palabra. Susana. Bueno, gracias por las presentaciones, la verdad que un trabajo súper interesante. Quiero hacer una especie de como reacción general y algunas preguntas, sobre todo a partir de uno de los dibujos que estaba en tu presentación, que me conectó con algo que vos dijiste y de hecho acaba de decir la colega que me precedió en la palabra. En uno de los dibujos, el niño o la niña que había escrito había definido que la migración es cuando te vas a Estados Unidos y te persigue la policía. Y en ese sentido, a mí me llama la atención, ¿no?, el uso de una categoría tan externa a los sujetos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, esta idea de menor no acompañado. Hace un par de años hubo 2 chicas que fueron argentinas que fueron asesinadas en Perú y la prensa decía viajaban solas, ¿no? Y eran 2 que viajaban juntas. Viajaban solas porque no viajaban con un varón, ¿no? Bueno, lo mismo en este sentido, ¿no? Y me parece que la reacción general es entonces, bueno,
Elisa presentaba las causas de la migración, pero al mismo tiempo después te desplazabas hacia los sentidos de la migración. Y me parece que la pregunta por los sentidos de la migración es la que recupera la centralidad de aquellos sujetos a los que estamos tratando de objetivizar, ¿no? Y en ese sentido las preguntas, ¿no? Respecto de, bueno, estamos reproduciendo tal vez categorías institucionales como la de menor estrictamente, que es una categoría, digo, independientemente del tema de si es peyorativa o no es peyorativa, la categoría menor es efecto del poder tutelar del Estado, ha sido problematizada como tal, y en ese sentido que no esté problematizada es un problema, ¿no? Porque es una categoría estatal. Digo, esto mismo que dicen los chicos, la migración es cuando aparece el Estado en su fuerza policial. Si no, no es migración, si no es otra cosa, es un tránsito, lo que vos señalabas. Estás yendo a buscar a tus papás. Entonces, me parece que ahí hay un punto muy interesante que todos los trabajos de ustedes están tocando, ayudan a mirar, en donde uno puede preguntar, bueno, ¿y entonces qué es lo que agrega la edad como punto de corte? O sea, ¿qué diferencia hace mirar niños? No solo respecto de los niños, sino respecto de la migración. ¿Para qué uno mira niños? ¿Para entender qué? Digo, ¿qué diferencia hace que sean niñas respecto de que sean niños? ¿No? ¿Cómo se construye esa diferencia? ¿Esa diferencia se construye solo en el cuerpo? ¿O la construye, la construyen los distintos actores que están no solo en el territorio, no solo interactuando con cuerpos, tienen a su disposición materialidades, no solamente de símbolos, ¿no? Entonces me parece que eso, que lo dejaron como planteado, me gustaría como que lo elaboren un poco más respecto de lo que vienen haciendo, porque nos quedó la brevedad de las presentaciones también tiene esta dificultad. Y a uno le quedan ganas de más. Gracias. Susana. Bueno, felicidades, uno aprende muchísimo de escucharlos y bueno, retomo una de las preguntas de Valeria y me pregunto en la tensión que puede haber al utilizar la categoría de menores no acompañados, simultáneamente a la búsqueda del niño como actor social y a la defensa quizá ético-política de la autonomía infantil. No sé si me explico, es decir, no habría una contradicción entre estar pensando que el niño tiene derecho a ser un ser autónomo y transitar sin la compañía de un adulto y utilizar como categoría de análisis la de menores no acompañados, ¿no? Esa es una pregunta. También otra que tiene que ver con eso es, estos niños avisan a la familia que van a estar haciendo ese tránsito, ese viaje, esas trayectorias, o no avisan a la familia. O sea que, no quiero un porcentaje exacto, pero un poco tener la dimensión de si para las familias que se quedan sin el niño, porque el niño se va, están enteradas de que ese niño ha ido a algún lugar buscando, ¿no? Y que va a llegar a un punto preciso, o es un desaparecido más para ellos, ¿no? En Centroamérica y en México, ¿no? Y cómo se maneja eso, porque son como dos dimensiones distintas. Si un niño desaparece de la casa y no tienes idea, o si ya hay una trayectoria, aunque viaje solo, sabes que eventualmente tiene que llegar a un punto. Y entonces eso nos da también una idea de cómo se configura la idea de autonomía infantil para esas familias. O sea, porque para nosotros viajan solos, y es dramático porque otra vez partimos del lugar común donde el niño no debe viajar solo, tiene que siempre viajar acompañado. Pero probablemente, pero ustedes me dirán, hay otra concepción de que el niño puede viajar solo, ¿no? Bueno, va a haber riesgos, pero que tiene la posibilidad de hacerlo. Después paso a dos cosas que son interesantísimas y que, bueno, me remiten a algunas de las discusiones que tuvimos hoy por la mañana, algunos de nosotros.
que decíamos, bueno, hemos recuperado mucho de los Childhood Studies, todo el tema de la agencia de la participación, y ahora que bueno, que reveo los trabajos de Valentina, por ejemplo, y esta propuesta importantísima de cómo movernos, ¿no? De esa producción académica que de pronto no llega a nadie, o sí, pero a pocos, y empezar a pensar en otras formas de producción que son igual de importantes y que pueden tener públicos, ¿no? más numerosos y diversos. Y entonces ahí también lo que estamos retomando de los Childhood Studies es, pero no sé si es tan claro, hay toda una perspectiva en los Childhood Studies de cómo integrar al niño al proceso de investigación, ¿no? Que creo que es un esfuerzo que estás como también planteando, y que ahí está también la agencia de la participación infantil de otra manera, ¿no? Y no sé si otra vez estaríamos copiando a los estadounidenses, pero si ustedes en sus investigaciones han integrado no solo la voz de los niños en tanto testimoniantes, ¿no? Y en tanto fuente que comprobará cómo lo podemos relacionar con las teorías que hemos leído, sino si los niños han transformado, han integrado a los niños en sus propias preguntas de investigación, han hecho que los niños se vuelvan también colaboradores, porque es también otra forma de darle vuelta a esa producción académica, ¿no? Donde solo los utilizamos como fuente y entonces defendemos que sean sujetos, pero al final se convierten en objetos de investigación. Digamos, el problema no es menor y tampoco digo que sea fácil de salvar. Sí. Y por último, el tema del dibujo infantil, que también yo lo presentaba y que para nosotros, es decir, lo maravilloso que tienen ustedes es que ustedes pueden participar en la hechura de ese documento. Es como la historia oral, tú participas con la entrevista y entonces tú también te conviertes en el productor de la fuente. El historiador no, es muy diferente el proceso, pero hay algo en donde sí quisiera como pensar. ¿Cómo analizamos los dibujos infantiles? O sea, ¿cuáles son las metodologías que usan ustedes para interpretar un dibujo infantil que no es nada fácil? O sea, ¿a quiénes están leyendo? ¿Qué autores son los que acompañan su lectura de sus dibujos? Me parece muy importante ahí cómo Valentina hace que los niños expliquen sus propios dibujos, eso es fundamental. Y después también en la posibilidad de hacer que los niños dibujen, uno va notando, primero dibujó esto, después dibujó lo otro, y después agregó, quitó, borró. Pero después hay niveles del dibujo que no necesariamente deberían ser leídos en términos de el niño dijo y entonces el dibujo expresa, ¿no? Para mí había en algunos dibujos una disociación muy interesante entre los textitos que acompañaban el dibujo, no me acuerdo en cuál de las ponencias, no sé si es la... Y los dibujitos eran dibujitos de niños casi de 4 años, eran sumamente elementales, pero los discursos que venían ahí en palabritas, ¿no? Que están como 2 patrullas y el río, yo creo que fue la de Oscar, ¿no? No, ¿cuál era? ¿Sí? Bueno, ya me hice bolas. Pero entonces el dibujo expresaría, yo no sé si se puede hablar psicológicamente, un estado de desarrollo muy como primario, pero el discurso escrito no. Entonces, ¿cómo se trabaja la interpretación de esa fuente? O sea, recurrimos a la pedagogía, a la psicología. ¿Ustedes cómo lo hacen? Gracias. Rasha. Buenas tardes. Yo me quedé con una duda a la hora de, muy interesante todo el trabajo, un acercamiento muy importante, pero cuando ustedes dicen menores de edad, ¿qué quiere decir? Menores de 18 años, pero ¿a partir de qué edad empiezan, no? ¿Han visto casos de niños de 4 años solos? O es que yo siempre trabajo con grupos, ¿no? Es menores de edad, para mí es muy amplio, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿hay diferencia entre la violencia o tipo de violencia cuando es menor de 8 años o mayor, o cuando es un niño o un adolescente? Se ve
diferencia en el tipo de violencia y también con respecto al género, ¿no? Si es una niña o un niño, ¿cuál es el caso? ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, creo que tenemos suficientes preguntas. A ver cómo le van a hacer. Adelante. ¿Quién dice yo? Okay. Bueno. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno, ¿me escuchan? Ahí. Ok, yo quisiera comenzar como por el término de menores no acompañados, ¿no? Creo que es una categoría muy criticable, ¿no? No solamente en el ámbito académico, sino también político, ¿no? Pero es un término que se ha acuñado a niveles políticos para cosificar a los sujetos, pero también para obtener como recursos desde, por ejemplo, desde el Instituto de la Migración, desde las deportaciones o desde las ONGs también se ha usado como este término para cosificar, y también nosotros mismos como académicos hemos retomado como esta categoría para ganar o tener, bueno, no ganancias, ganancias, sino tener ganancias, pero también tratar de modificar como las formas de trabajar. Bueno, desde mi trabajo retomo la idea de menores de circuito, de menores no acompañados, ya que la categoría que yo, bueno, la edad, más que nada la edad que yo trabajo, involucra una edad emocional, una edad social, desde mi punto de vista. Entonces lo retomo como menores no acompañados, pero en general, pero en particular hablo de coyotitos o de guías según cómo ellos estén percibiendo en ese momento, y depende de la actividad que ellos realicen, ¿no? Con relación a, bueno, también lo que decía es que si hemos encontrado menores no acompañados, la persona con menor edad o el niño o niña con menor edad que me ha tocado son 2 años. Y efectivamente, como comentaba Gloria, los menores no necesariamente no son acompañados, ¿no? Y eso tendríamos que retomar, y las críticas que se tendrían que hacer es desde ese punto. ¿A qué llamamos no acompañados, no? Pero es algo que no hemos comenzado a trabajar en ello, ¿no? Y parte de retomar los dibujos, no solamente, bueno, en mi caso no solamente lo retomo desde la parte psicológica, ¿no? Sino también desde la parte antropológica, cómo los sujetos se perciben en el espacio, pero también cómo ellos se perciben ante los demás, cómo ellos van construyendo estos vínculos familiares, cómo van tejiendo redes y cómo se van vinculando no solamente en su espacio, ¿no? Sino en el ir y venir o en el transitar en las localidades. En su gran mayoría los menores, que al menos a mí me han tocado, avisan a sus familias, las familias pagan el viaje en el caso de los centroamericanos, pero en el caso de los menores que trabajan como coyotes, usualmente las madres saben. Hay raros casos que la mamá no sabe, pero los menores muchas veces juegan el papel de sentirse o hacerse los vulnerables, ¿no? Porque llegan con droga a veces a los centros de detención, pero causan un conflicto entre los padres, las autoridades, y al final de cuentas pues dicen que ellos no querían trabajar en eso, ¿no? Puede ser cierto, puede ser no cierto, ¿no? Pero eso es lo que ellos dicen y hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Son obligados al final de cuentas. Entonces yo creo que se dan diferentes casos, no hay una particularidad en esos menores, pero los menores centroamericanos que viajan muchas veces van con familia. Creo que bueno, sí, el término de menores no acompañados sí acuña una idea de derecho, ¿no? Pero también para mí es una forma más práctica de mencionar a estos niños. Creo que es necesario discutir e indagar como en este término a profundidad, y también
entender que esto es el dibujo o estas técnicas que retomamos no son nuevas, ¿no? Solamente las estamos resignificando y reapropiando desde los contextos que estamos trabajando para ir construyendo cómo los menores no solamente se perciben, sino cómo los menores van construyendo espacios y trayectorias en donde se retoman estas ideas de infancia en diferentes contextos o diferentes regiones. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, de los comentarios y preguntas, todas muchas gracias, porque en este momento, justo en este momento, es demasiado importante, porque nos hace reflexionar de otras maneras, una mirada que tal vez no estuviera tan clara, ¿no? En primer lugar, mi pregunta inicial de mi investigación es justo poner en el centro qué es ser niño. Entonces, a partir de ahí, con los niños, que ellos me digan qué es ser niño, ¿no? Entonces, ya no utilizo la categoría de menor justo por una cuestión. En Brasil, menor tiene una carga muy fuerte. Aquí también, ¿no? Y porque me parece que no comunica con estos sujetos con quien quiero hablar. Tampoco, hasta el momento, preguntar lo que es ser niño comunica muy bien. No es una pregunta fácil de nadie contestar, porque exige una reflexión, no porque no tenga edad o desarrollo psicológico para eso, no es eso, es porque hay ahí una dificultad muy grande de saber cuándo se deja de ser niño. Y este es justo lo que quiero poner en problemática y complejizar, dejar complejo, que no es fácil. Entonces, por ejemplo, por cuestiones de mi proyecto, yo tenía, por cuestión de mi universidad, yo tenía que decir cuáles eran las edades que iba a hacer mi investigación. Entonces tuve de poner de 8 a 12 años. Entonces de 8 a 12 años tú puedes platicar con ellos, porque menos que eso no tiene capacidad, ok. Y si habla con alguien de 17, no es más niño. Entonces yo tenía de decir eso. Eso para mí fue como, ok, después yo borro, pero... Y sí, es lo que voy encontrando es que hay distinciones, pero hay también cuestiones muy así juntas. Además de eso, el concepto y la categoría de no acompañado tampoco comunica, porque es una categoría política, institucional, legal, que cambia de país a país y que en realidad forza una separación muchas veces. Entonces yo ya encontré esto, no estaba no acompañado, estaba muy bien acompañado con alguien que no puede estar junto ahora, su pareja, su papá que no es legalmente reconocido como su papá. Entonces cuando define lo que es estar acompañado o no acompañado, separa a estos niños de sus lazos y su estabilidad emocional para decir, ahora sí estamos protegiendo, ¿no? Claro que también hay una preocupación de estar acompañado de alguien que no debería estar acompañado por violencias y todo eso, claro que hay, pero hay maneras de hacer estas separaciones, ¿no? Bueno, a lo menos en este principio. La otra cuestión que preguntaba Susana es de qué manera podemos dejar que los niños hagan parte de las preguntas. Eso para mí está siendo así como muy complejo y muy difícil, porque yo me voy a ellos en una institución donde no pueden salir, no tienen lo que hacer, no pueden escoger si van a estar aquí o allá, están ahí, están esperando que el Estado diga para dónde puede ir ahora. Además de eso, yo tengo que llevar todo el material, porque ahí no hay disponible y ellos no pueden traer lo que quieran. Entonces, cada vez más voy limitando las posibilidades de contestar a su voluntad, ¿no? Pero mismo con eso, ya empiezo con algunas experiencias que ellos empiezan a traer sus cuestionamientos. Entonces tuve una experiencia específica que la niña me decía, entonces ella empezaba a contestar de mi vida
y con eso decir de problemas y de lo que quería decir sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre estar ahí o no estar ahí. Entonces, sí es posible, pero necesita tiempo. Y muchas veces en estas instituciones tú no tienes la oportunidad de tener tiempo con estos niños para crear estos lazos de confianza y hacer con que ellos tengan un rol de protagonismo y puedan cambiar esto, ¿no? Entonces, los dibujos, por ejemplo, es una manera de comunicarnos, pero pueden no querer dibujar. Y así no lo hacen, ¿no? No dibujan, pero yo llego ya con esta propuesta. ¿Y cuántos ya dibujan, pero no estaban tan a gusto? Pero bueno, vamos a hacer, ¿no? Entonces también no hay tanta margen para decir, no, yo quiero hacer una obra teatral. No hay esta posibilidad. Y una otra cuestión que me preguntaba acerca de cómo analizar estos dibujos. Por eso no puse los dibujos que tengo hasta ahora, porque no los analicé, entonces no me pareció pertinente en este momento. Pero tengo algunas referencias bibliográficas importantes, pero están en portugués, que son justo una mirada del dibujo a partir de una perspectiva antropológica, sociológica y no necesariamente pedagógica y psicológica, porque para mí sería como irresponsable, ¿no? Empezar en esta mirada que no tengo herramientas suficientes, ¿no? Entonces después podemos intercambiar estas referencias. Gracias, Elisa. Oscar. Sí, tenías algo que comentar. No, pues nada más agradecer, ¿no? A los que aguantaron la ronda ya casi al final, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que es bastante complejo en términos teóricos y metodológicos, ¿no? Bueno, es un tema igual de complicado que otros tantos, ¿no? Como tema o como fenómeno, ¿no? O sea, cuando hablamos de niñez migrante, cuando hablamos de menores migrantes, jóvenes migrantes, incluso con las nuevas propuestas, por ejemplo, pensaba hace rato, ¿no? Se habla hoy en día se empezó hablando de feminicidio y hoy en día se habla de juvenicidio, ¿no? Y es igual de problemático, ¿no? Y a veces se caen en esencialismos, o sea, la idea, por ejemplo, de feminicidio y juvenicidio, la idea es un poco hacer visibles las muertes, en el primer caso, de mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? O en el último caso de los jóvenes, pero como que culpabilizando al Estado netamente, ¿no? Y nosotros lo que encontrábamos hace poco a propósito de un trabajo sobre jóvenes y violencia criminal en Tamaulipas, es que no necesariamente es así, ¿no? O sea, bueno, hablamos de otro nivel, ¿no? De otra etapa, si se quiere llamar así, en los jóvenes, ¿no? Pero no necesariamente es tan lineal el asunto. Y pasa lo mismo con la niñez migrante, ¿no? A veces hablamos, por ejemplo, de qué podemos jalar desde los debates en torno a la infancia y pensar la infancia no en singular, sino en plural. Y el centro es, bueno, porque de eso depende cómo situamos a los niños o a las niñas, pero caemos en el mismo problema. O sea, hablar de los niños y las niñas es el mismo problema de hablar de la infancia, ¿no? O sea, como etapas, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente lo que vemos es que es bastante complicado. Pero bueno, hay posturas que debemos tomar, hay algunas debates que debemos empezar a hacer, y bueno, es un buen punto de partida es desde estos ejercicios o desde proyectos como el observatorio que se quiere hacer o como redes más grandes, ¿no? O sea, es justamente yo creo eso. Y bueno, los otros asuntos, o sea, ya en términos más metodológicos, cuando preguntaban de los dibujos, creo que esto yo lo mencionaba, ¿no? O sea, lo problemático que es tratar con las fuentes de información. Yo, como en mi experiencia es, bueno, ya están las fuentes construidas y otras que vamos construyendo, ¿no? Entonces, pero en cualquiera de los casos es un proceso dialéctico. Incluso las fuentes muertas también tienen un problema de interpretación bastante fuerte, ¿no? O sea, no es así tan sencillo, ¿no? O sea, digo, no, yo no soy historiador, ¿no? Pero conozco algunos trabajos, incluso recordaba el texto de Robert Darnton sobre la matanza de gatos, ¿no? Y cuando dices, no crean que los historiadores tampoco tenemos broncas, también las tenemos para el documento en sí mismo, ¿no? Entonces,
Creo que es bastante complicado, ¿no? Y pensaba justamente en lo que hablábamos en la mañana, o sea, de la necesidad de las miradas, pues, multidisciplinarias, a final de cuentas, ¿no? Y no solo eso, sino también las miradas multilocales, es decir, con fines de comparación, ¿no? O sea, no hay de otra opción, ¿no? Entonces, en la medida en que hagamos ese balance, pues podremos ir un poco más comprendiendo, ¿no? Gracias, Oscar. Valentina, no sé si quieras comentar algo. Bueno, yo creo, me disculpo si hubo otra interpelación hacia mí y yo decido solamente, por términos prácticos, retomar esta pregunta de Susana de cómo interpretamos los dibujos o algunos otros formas, métodos, documentos, formas de trabajar, ¿no? Yo en lo particular nunca he querido usar las herramientas de la psicología para interpretar los dibujos porque me parece que esencializan, fijan significados y porque además van hacia otros fines que no son los de la investigación antropológica, ¿no? Individualizan los significados y al mismo tiempo intentan universalizarlos. Hay patrones en los que si el niño se dibuja con un ojo arriba y otro abajo, por decir algo, puede determinar tendencias. A mí lo que me interesa sobre todo es la producción colectiva de esos documentos, ¿no? Si bien los niños hacen dibujos individuales, siempre están hechos en un contexto colectivo. Nunca me ha tocado sentarme con un solo niño a decir y ahora y hacer ese ejercicio de manera individual. Siento que son ejercicios narrativos también. Colectivos, ¿no? En mi experiencia particular, lo único que yo creo que me sirve o que siento legítimo y puede ser mi sesgo para interpretar esos dibujos es lo que el niño dice sobre el dibujo y siempre explicar qué estaba pasando cuando ese dibujo fue producido, qué le estaba yo preguntando, de qué estábamos hablando, dónde estábamos sentados, qué estaba pasando y punto, nada más que eso, ¿no? Ahora, siempre hago preguntas a los niños sobre el dibujo, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué? Digo, a veces ellos simplemente escriben una frase y ya está. Yo creo que no se necesita más y en todo caso hablar de ese contexto de intermediación, de diálogo y de eso. Ahora, la pregunta aquí es central. Incluir las voces de los niños de ninguna manera significa que los niños están participando en la producción de la investigación, ¿no? Pueden ser dos cosas totalmente distintas. Recoger su testimonio, hacer estos ejercicios lúdicos y lo que sea, no quiere decir que ellos estén construyendo la investigación. Eso requiere de un trabajo increíblemente más complejo y profundo que yo no creo haber podido dominar hasta ahora. Dos cosas por las cuales yo pensé el dibujo realmente puede ser algo útil. A mí me pasó cuando yo empecé a usar el dibujo porque sentía que simplemente a los niños les iba a interesar más dibujar que hablar. Y me pasó ver esto, que a lo mejor ocurrió en ese momento y nunca más me va a pasar, pero cuando yo les preguntaba por sus pueblos de origen a los niños migrantes, era un discurso deprimente, oscuro, de pobreza, de carencia, de violencia. Y mientras hablaban de todo eso, dibujaban. Y en los dibujos eran las fiestas del pueblo, las abuelas, las gallinas, la milpa. O sea, una visión absolutamente contrapuesta. Y entonces un poco ahí la máxima interpretación era, bueno, hasta qué punto el testimonio hablado reproduce una mirada más construida en diálogo con los adultos, que no quiere decir que entonces no es la experiencia del niño y no es la voz del niño, es la voz del adulto nada más, ¿no? Pero que tanto el dibujo te permite una esfera complementaria a eso, ¿no? Ahora, otra cosa, los dibujos, o sea, en mi absoluta estar trabajando con niños mixtecos, migrantes, internos, sin hablar mixteco, es una aberración que te limites a lo oral, ¿no? En los dibujos salían símbolos, representaciones, formas pictográficas que tienen mucho que ver con la cultura mixteca, que jamás hubieran salido a través de las preguntas que yo estructuro desde un lenguaje, desde una cultura, desde ¿no? Y solamente fue el dibujo el que me permitió decir, wow, aquí hay una cosmovisión. Además de la cosmovisión de ser niño, hay la cosmovisión de ser niño mixteco y ser niño mixteco migrante, ¿no? Un cuarto punto.
la importancia de la producción colectiva de estos testimonios gráficos y narrativos. Colectiva en tanto niño investigadora, niños investigadoras, etcétera. La importancia de dejar que el ejercicio fluya hasta separarse de los hechos reales para permitir la fantasía, para permitir entremezclar. Una de las grandes cosas que me criticaban mucho es, ¿tú cómo sabes que esto que el niño dibujó no es mentira? O sea, no es ya está confundiendo la realidad con la fantasía. Ese video del desierto que viste, o sea, sí pasó, le picó el alacrán, se desmayó, el coyote pensó que se estaba muriendo, agarró a la mamá y a la hermana y se las llevó, y Epifanio se despertó 20 minutos después solo en el desierto. Pero ya eso de la Virgen y la fregada, eso, o sea, ya ahí estás traspasando los límites de lo que es legítimo para una investigación. Bueno, lo que decíamos en la mañana, ¿no? ¿Quién dice que es legítimo para decir, esta es la experiencia, hasta acá podemos creerle al niño y hasta acá no? Para mí es fundamental esas arenas en las que la experiencia y la fantasía se entremezclan, porque permiten justamente, gracias a la vida que existe algo así, trascender los límites de nuestras disciplinas en las que tanto nos formamos, de nuestros métodos, de nuestras preguntas a veces tan estrechas de investigación, y la construcción de otras posibilidades en esas fantasías que nosotros, entre comillas, llamamos. Los niños están construyendo otras posibilidades de pensar, de imaginar, de enunciar, ¿no? Y las preocupaciones de dar sentido, ¿no? Y para mí es fundamental que eso sea un ejercicio colectivo, ¿no? Y entonces ya, claro, tú empiezas entrevistando a un niño sobre una experiencia individual y llega fulano y sutano y se hace el chisme, y eso se vuelve una telenovela, te están cuenteando, te están mintiendo, bueno, y qué es todo lo que esa producción absolutamente cautivadora te está diciendo. ¿A quién? O sea, creo que llevamos bastante tiempo criticando el positivismo y como para decir, ¿no es eso un proceso de creación cultural, de expresión colectiva, de un imaginario, de un, no sé, a mí honestamente es cada vez más una arena de investigación y de diálogo que me atrae mucho más que esta estructuración teórica cada vez pues heavy, ¿no? Con la cual no hay espacio de interlocución con los niños, pues. Cuando tú estás centrado solo en eso, los niños ahí sí son los que no pueden hablar, ¿no? Los vuelves, pues, o sea, ¿cómo pueden ellos construir un espacio de enunciación cuando todas tus referentes están montados ahí arriba? Que no quiero decir que no es importante, que no es, sino justamente cómo en todo caso vamos de unos a otros y encontramos nuevos puntos de encuentro, ¿no? Gracias por aguantar hasta ahorita. Pues muchísimas gracias, qué rica esta experiencia, compartir. Gracias por el diálogo, gracias por su presencia. Y pues a menos que se quieran quedar aquí y no ir a cenar, gracias, buenas noches. Queremos agradecer a todos nuestros escuchas virtuales, gente que se ha conectado ayer y hoy. Es maravilloso cómo las redes nos hacen pues llegar más es un poquito a veces extraño no saber quiénes están ahí. Nos encantaría poder tener otras formas de estar más cerca, pero muchas gracias ahora sí que al público que no vemos pero que sabemos que estuvo ahí escuchando. Gracias.